amigos, Hagan Comics. Hoy os traigo un comicazo del señor Tom King en DC, que es una de las mejores cosas que le ha pasado a esta editorial en mucho tiempo. Y hoy os traigo este Batman Catwoman con Tom King y Kleiman, aunque luego veremos que va a haber distintos dibujantes que van a participar en otro tipo de obras complementarias a estos 12 números que compusieron un poco una nueva obra con estos dos personajes, Batman y Catwoman, que también desarrolló Tom King en su serie regular. Y esto, para algunos a lo mejor que estén un poquito perdidos, esto es una cosa independiente de lo que fue su serie regular. Lo que pasa es que quizá dejó algunas cosas que no cerraron del todo, o quería retomar a estos personajes y hacer una carta de amor a estos personajes, que es lo que va a ser este cómic. Y ahora os voy a contar un poquito de qué va. Como os digo, tenemos estos 12 primeros números con Tom King, Kleiman y Liam Sharp, que va a dibujar uno o dos numeritos. Luego tendremos algún que otro anual, donde tendremos otros dibujantes, Lee Week, Michael Lark, incluso el propio Walter Simonson va a aparecer en alguno de ellos. Y después tendremos a Mikel Janín, que también fue el que estuvo con él en toda su serie regular durante prácticamente todos los números, y el difunto Jean-Paul Leon, Bernard Chang y bueno, distintos dibujantes que van a pasar en una segunda parte, porque este cómic va a estar dividido en dos partes que ahora os voy a explicar un poquito por encima. Lo que tenemos aquí va a ser una historia contada en tres tiempos, que puede ser quizá un poquito confusa al principio, como muchas veces pasa con este tipo de narrativa, pero que poquito a poco pues va armando el puzzle y se va entendiendo bastante bien. Tendremos una historia en lo que es el pasado, o sea, un poco cómo inicia la relación entre Batman y Catwoman, un poco pues esos amor-odio, ¿no? Esa relación extraña que tenían entre ellos, donde Catwoman todavía seguía siendo una villana, pero de vez en cuando ayudaba a Batman, de vez en cuando tonteaban, pero la cosa no acababa nunca de culminar, ¿no? Hasta que llegó Tom King o otros autores antiguamente que también tocaron un poquito este tema, pero fue Tom King quien acabó de desarrollarlo y darnos esta historia de amor, ¿no? Tendremos luego una historia en el presente que va a estar bastante chula, va a ser un poco la que va a mover realmente la trama, donde todos aquellos fanáticos de la película de Batman, La Máscara del Fantasma, pues van a ver aquí la aparición de un personaje bastante importante, ¿no? en esa película. Lo vamos a ver por aquí, y tendremos una historia del futuro que vendría a cerrar un poquito todas estas tramas, vendría a ser un poco una historia de vendetta, de venganza, un poquito más al uso, que terminaría un poco de cerrar todo esto. Como os digo, vamos a ir pegando saltos, incluso en una misma página vamos a lo mejor a tener un trocito de la historia del pasado, del presente, del futuro, vamos a ir bailando muchísimo, pero la verdad que conforme vas avanzando, como os comentaba al principio, todo va a ir poquito a poco montándose. Tom King, si te gusta su narrativa, que a algunos le puede parecer un poquito espesa, a la que te dejes llevar, la verdad que es muy disfrutona. También tenía que hablaros del Joker, que es un poco el tercero en discordia, va a ser un personaje que también va a ser muy importante, lo vamos a tener también en tres etapas muy distintas de su vida. Tendremos ese Joker que tenía una relación más o menos de amistad con Catwoman, al final eran un poco esos villanos, ¿no? Que iniciaban, que empezaban a molestar a Batman, a liársela. Y aquí vamos a ver un poco cómo toda esa historia culminará en esa historia del futuro, y en el presente va a ser realmente el que propicie los acontecimientos que van a ocurrir. O sea que realmente el Joker también es un personaje muy importante dentro de esta trama. Quizá el que menos importante sea, valga la redundancia, va a ser el propio Batman, que va a ser más bien un secundario de honor, que también va a estar siempre por ahí, pero esto viene a ser más una historia de Catwoman. Catwoman va a ser la que se va a comer el protagonismo, la que va a ser la verdadera artífice, ¿no? De esta historia. Al final vamos a ver una visión de este personaje tridimensional desde todos los puntos de vista posibles, dándonos, como os digo, en esta primera parte no va a ser tanto centrado en esa historia de amor, un poco ese idilio, ¿no? Entre estos dos personajes, Batman y Catwoman, sino que va a girar todo en torno, como os digo, a esta historia del fantasma y demás, y cerrando un poquito todas estas tramas, montando ese pequeño galimatías que hace aquí Tom King. Y en la segunda parte, una vez termine todo esto y quede más o menos bien cerrado, me gustó mucho esta primera parte, y llegamos a este punto, a ver si lo encuentro por aquí, donde teníamos una que venía a titular como, a ver si lo encontramos, por aquí, venía a ser como historias cortas o algo así, y en realidad lo que vamos a tener aquí va a ser incluso mejor. Esta segunda parte va a ser incluso mejor que la primera. Vale, aquí por fin lo encuentro. Tenemos relatos del mundo de Batman Catwoman, que yo cuando vi esto digo, madre mía, aquí vendrán numeritos de relleno con dibujantes invitados y demás, pues nada más lejos de la realidad. Lo que vamos a tener aquí sí que va a ser un poco esa carta de amor, como os comentaba, a los personajes. Vamos a tener la historia desde el principio hasta el final, el propio origen, cuando son niños, o sea, vamos a tener todos los puntos de vista que os podéis imaginar sobre los dos personajes, bien desarrollados, cómo sus historias han estado de alguna manera interconectadas,
Me encantó esta segunda parte, que aunque quizás sí que tenga ese baile de dibujantes, que a lo mejor no tenía esa primera, donde teníamos a Clayman prácticamente durante los 12 números, al final te va a dar igual, porque aquí, jugando un poco algo parecido, vamos a ir también saltando del presente, del futuro, en distintas épocas, pero como os digo, esos pequeños huecos, esas pequeñas tramas que se dejaban entrever un poco en esa primera historia, aquí van a quedar totalmente resueltas. Yo pensaba que había muchas cosas que iban a quedar un poco en incógnita o que tú te montabas en tu cabeza lo que pasaba. No, aquí vas a saber absolutamente todo lo que se deja entrever en esa primera parte. Aquí es donde va a cobrar un poquito más de protagonismo el propio Batman, que va a estar un poquito más ausente en esa primera parte. Esta parte es que a mí me ha encantado. Me ha encantado, vamos a ver el propio parto de Catwoman con su hija Elena, que también lo hemos visto en la primera parte, convirtiéndose en el legado de Batman, en esa nueva Batwoman, que va a ser la que va a seguir un poquito el testigo del Caballero Oscuro, y ambas, esa primera parte más de acción o más rollito Tom King, de dar giros de guión y demás, complementada con esta, que va a estar centrada en, como os digo, toda esa historia desde el principio hasta el final, de un poco estas almas solitarias que de alguna manera se acabaron uniendo, teniendo a esa hija y con un final desgarrador, o sea, un final que a mí me dejó bastante tocado, que voy a tener mucho cuidado para no mostraroslo sin querer. Me ha encantado, o sea, me ha parecido un comicazo, o sea, realmente a mí ya me gustó la serie regular de Tom King, normalmente sus trabajitos siempre me gustan, siempre los disfruto muchísimo, pero como amante de estos dos personajes, quizá más de Batman que de Catwoman, que siempre tenía mis reticencias con este personaje, creo que la imagen que nos muestran aquí de ambos es la historia definitiva, tanto de Batman como de Catwoman. O sea, yo creo que es muy difícil que otros autores hagan algo más completo y que te toque tanto la patata como para mí ha sido este cómic. Una recomendación 100% desde aquí, desde Can Comics, darle una oportunidad porque merece muchísimo la pena. Así que nada, chicos, pues si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, se ponéis muy arriba, os hacéis miembros de la pantalla y no me contáis los cómics con más risita, más directo, más mosi y más cositas. Hasta luego. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.